Bueno, muchachos, vamos a desarrollar completico el juego de Tricky. ¿Listo? Entonces aquí tengo un comentario larguito, por eso tengo tres comillas aquí, tres comillas abajo. Toda esta partecita verde es un comentario. Entonces dice, para este juego vamos a utilizar un tablero de 3x3, tres filas por tres columnas, ¿sí? En el cual el jugador, llámese X o 0, va a ingresar el número correspondiente al sitio en el cual desea poner su ficha. El tablero es el siguiente. Entonces debemos hacerlo de esta misma manera. Rayita, el 1, el 2, el 3, separado por rayitas, ¿sí? Luego una línea y abajo también una rayita, el 4, rayita 5, rayita 6 y así sucesivamente. Lo mismo la fila de abajo. Ahí está. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué queremos que nos permita hacer este jueguito? Pues básicamente decirle al jugador, van tomando turnos, primero la X, luego la O, y el jugador nos debe decir en qué posición debe jugar, ¿sí? Si el jugador juega en alguna de estas posiciones y filas, ingresando el número, ¿vale? De la posición en la cual quiera poner la X o la O, dependiendo de qué jugador está jugando, entonces, si digamos el jugador dice que va a jugar en la número 9, pues aquí nos debe aparecer un 9, perdón, una X en la posición del 9, ¿sí? Al final, él debe decirme cuál jugador ganó, ¿sí? O si quedaron empatados, quiere decir que no hay ningún jugador. Listo, entonces, ¿cómo sería el juego? Muy fácil, muchachos. Yo voy a ejecutarlo, aquí lo tengo listo, pero he ido poniendo comentarios de cositas que quiero explicarles, porque he sentido que de pronto ha sido un poco difícil este tema. Entonces, la única parte de código principal que tengo en este momento, y olviden este comentario que tengo abajo, la única partecita es llamar a una función que se llama jugar tricky. Esto, entonces cuando yo ejecuto el juego, básicamente lo que me sale es el tablerito vacío, ¿sí? Me sale una rayita, luego la primera fila vacía, rayita, la primera fila vacía, rayita, la tercera fila vacía y rayita. ¿Listo? Y me pregunta, jugador X, ¿cuál es la jugada? ¿Sí? O presione Q para terminar. ¿Listo? Entonces, si yo le digo Q, básicamente lo que estoy haciendo es saliéndome del juego. ¿Tal? Entonces, has perdido por W. ¿Listo? Entonces, vamos a volverlo a hacer para permitirle hacer una jugada. ¿Listo? Entonces, ejecuto, ¿vale? Y me saca el tablerito, me dice, jugador X, ¿cuál es la jugada? Entonces aquí yo simplemente le voy a decir, supongamos, quiero jugar en la posición 5. Entonces doy el número 5 y él me debe sacar el tablero otra vez con la X en la posición que el jugador dijo. Luego sigue el jugador O. ¿Cuál es la jugada? Suponiendo que quiera jugar en la posición 6. Está el 6 y me saca el tablerito. Entonces, mire, el jugador X había jugado en la 5 y el jugador O juega ahorita en la 6. ¿Listo? Vuelve y le pregunta al jugador X, ¿cuál es su jugada? Vamos a ponerlo a ganar rápidamente para poder continuar con la explicación. Entonces, digámosle que el 2, ¿sí? Y aquí ya me quedan XX. La próxima que le toque a la X vamos a ponerla en el 8. ¿Listo? Entonces, al O pongámoslo a jugar en cualquiera, digamos en la 7. 7, esta va a ser la jugada de la O. Miramos que la O me quedó aquí. ¿Listo? Entonces ahorita sí pongamos a jugar al jugador que está jugando con las X. Jugador X, ¿cuál es su jugada? Le voy a decir que en la 8. ¿Listo? Y ahí dice, jugador X, has ganado. ¿Listo? Terminó. ¿Por qué ganó? Pues porque tenía 2X y volvió a poner otra X en la 8. ¿Listo? Entonces ya terminó el juego. De hecho, podríamos imprimir el juego por última vez. Ahorita le hacemos ese pequeño ajuste. ¿Listo? Entonces, vean, muchachos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es mirar a ver la forma en que vamos a pintar este tablerito en la pantalla. ¿Listo? Para lo cual existe por allá una función que se llama formatear tablero. ¿Listo? Y formatear tablero lo que hace es que nos permite ingresar, digamos, primero un formato de la fila que nos muestra que debe ir una rayita, luego algo, luego una rayita, luego algo, rayita, algo, rayita, ¿sí? Luego pone una barra, ¿sí? Y hasta ahí, quiero que me entiendan, hasta ahí. Ya les voy a explicar cómo funciona esta partecita. ¿Listo? Vale, entonces vamos a la parte de abajo. Entonces,
como este es el código principal nuestro, yo lo que voy a hacer es, no voy a ejecutar el juego, ¿sí? Porque la función jugar tricky es la que me permite ejecutar todo el juego. Les voy a poner un comentario y quiero explicarles esa partecita en la cual hacemos una línea. ¿Listo? Pónganle cuidado, muchachos. Yo la tenía por aquí, el pedacito, lo tenía a manera de comentario. Y esto es básicamente lo mismo que tenemos arriba. ¿Listo? Creo un string, una variable de tipo string, arte de magia, llámela formato fila. Y eso va a ser igual a, comillas, rayita, unos corchetes, rayita, unos corchetes, rayita, unos corchetes, rayita. ¿Listo? Y vamos a crear la primera línea. Supongamos que la primera línea solamente tiene los números del 1 al 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Como están entre comillas, pues son una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres la tenemos almacenada en esta cajita que se llama línea. Listo. Entonces, si yo le digo formato fila, que es esto que ya utilicé aquí arriba, formato fila, punto format, quiere decir que me formatee esa línea que llame formato fila y le digo entre paréntesis, o es decir, le mando como parámetro asterisco y la línea, lo que él va a hacer es que va a coger cada uno de los elementos que contiene esa variable que se llama línea, ¿sí? Y los va a ir sacando, desempaquetando y los va a ir metiendo uno a uno dentro de los corchetes. Entonces saca el primero, que es el 1, lo mete dentro de este primer corchete. Saca el segundo, que es el 2, lo mete dentro de este segundo corchete. Y saca el tercero, que es el 3, y lo mete dentro de este tercer corchete. ¿Listo? Entonces, si ejecutamos este código, miren que no se va a ejecutar todo el juego, porque por aquí tengo un signo número. Si ejecutamos esta partecita de código, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a poder tener esa primera línea formateada, ¿sí? Es decir, nos lo está mostrando en la forma en que lo queremos. Número 1, rayita, número 2, rayita, número 3. Entonces mire que empezamos ya a pintar el tablero. ¿Por qué quise sacar esto aparte? Porque dentro de la función que se llama formatear el tablero, está esto, ¿sí? Tenemos formato fila, exactamente lo mismo que tengo abajo, ¿vale? Por aquí tengo también una barra, que es la que voy a imprimir justo después de esto, y luego imprimo la siguiente fila y así. Pero entonces, esta parte la tengo dentro de una función, que más adelantico la vamos a ver. ¿Listo? Resulta que esto que yo hice en la parte de abajo es exactamente lo mismo que yo hice aquí, con una pequeña diferencia. ¿Listo? El tablero completo nosotros lo estamos almacenando en una cadena de caracteres que contiene 9 caracteres. ¿Listo? El carácter 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Listo? Entonces, en esta parte, lo que estamos haciendo nosotros es diciéndole que esa cadena de caracteres que tenemos, que se llama juego, ¿listo? La vamos a cortar y de ahí solamente vamos a utilizar los 3 primeros caracteres. Recuerden, estos corchetes en esta forma me están diciendo, muéstreme todo hasta el 3, pero sin incluir el 3. Es decir, me muestra la posición 0, la posición 1, la posición 2, y con eso mostré las 3 primeras. ¿Listo? Entonces, supongamos que nos fuéramos para el otro código, para el que tenemos aquí, ¿sí? Y que nosotros tuviéramos línea y que tuviéramos todo el tablero ahí. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Listo? Si yo le digo que me muestre línea desde el 0 hasta la 3, ¿sí? Y ejecuto, me va a sacar exactamente lo mismo, ¿vale? Cogió la línea que era toda esa grandotota, toda esta grandotota, la partió en los 3 primeros, que son el 1, el 2 y el 3, y lo formateó utilizando este método que se llama format. De tal manera que cuando le digo que me lo imprima, pues me sale como lo quiero ver. ¿Listo? Esa parte era muy importante porque vi a muchas personas enredadas con esa partecita. Entonces por eso quería desmenuzarlo hasta ahí. Entonces vamos a continuar.
Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mostrar la segunda parte de la cadena, es decir, la segunda línea? Pues vamos a intentarlo. Escribimos print, ¿sí? Y otra vez la misma. Formato, fila, que es llamar al formato que ya definimos y le decimos punto format, para que nos lo formatee de la misma manera que acabamos de hacer. Le pongo el asterisco, pero esta vez voy a llamar a línea y no voy a llamar los primeros 3 caracteres, sino que le voy a decir que me mande desde el 3, 2 puntos, hasta el 6. Listo. Vamos a hacerlo así. Entonces, si ejecutamos esta partecita del programa, bueno, entonces por aquí vamos a hacer otro tricky track. Primero corrámoslo así para que miren cómo funciona. Entonces me muestra 1, 2, 3 y después 4, 5, 6. Listo. Resulta que por ahí arriba tenemos una variable que la llamamos barra. Listo, o bar. Control C. La voy a pegar por aquí abajo, muchachos. Listo. Voy a decir que barra pertenece al código principal, solo para efectos de poder mostrarles. Listo. Y aquí le voy a decir que me imprima barra. Listo. Entonces miren cómo nos quedaría esa parte del código hasta ahí. Se parece ya a lo que queremos mostrar, ¿cierto? Listo. Entonces recuerden, todo lo estamos sacando de la misma cadena de caracteres, que son los números del 1 hasta el 9. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer si quisiéramos mostrar la siguiente? Pues primero imprimimos la barra. ¿Sí? Y después lo que hacemos es que le decimos otra vez print, formato fila, punto format, y ahora le decimos que nos desempaquete todo de línea, pero esta vez lo hacemos desde la 6, 2 puntos y hasta el final. ¿Listo? Por aquí me está sacando algo. Muy bien, esa no hay. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nos mostraría la primera fila, ¿vale? La barrita. La segunda fila, le estoy diciendo que me muestre otra vez la barrita. Y la tercera fila. ¿Listo? Miremos a ver qué pasa. Por aquí me falta un paréntesis. Muy bien. Entonces, ejecutemos el código hasta ahí. Y miren, ya tenemos el tablero. Pero es que por allá queríamos una barra al comienzo. Listo, entonces imprimamos otra vez la barra. Y queremos otra barra al final. Listo, imprimimos otra vez la barra. Ahí está. Entonces mostremos a ver qué pasa. Súper, ya tenemos el tablero vacío mostrado en pantalla. ¿Listo? Vale. Resulta que todo esto yo tengo que meterlo en una sola instrucción. ¿Sí? Pero quería que ustedes me entendieran que lo que estamos haciendo aquí es simplemente coger las letricas, o en este caso los caracteres 1, 2 y 3, que están en esta variable que se llama línea, y los estamos desempaquetando utilizando ese asterisco, y cada uno de ellos los estamos metiendo a uno de esos corcheticos. Para eso sirve esta parte de la instrucción. ¿Listo? Decimos formato fila, que es nuestro formato, ¿sí? Punto format, ¿vale? Y entre paréntesis, pues el parámetro que debemos mandarle es asterisco para que me los desempaquete todos, porque tengo 3 allá, ¿sí? Y le voy a decir qué partecita de toda esta cadena de caracteres es la que yo quiero que formatee en esta parte. Entonces imprimimos la barra, formateamos y la imprimimos. Otra vez imprimimos la barra, formateamos y la imprimimos. Imprimimos la barra, formateamos y la imprimimos. Y imprimimos la barra por último. Listo. Entonces ahí nos queda. Exactamente esto es lo que estamos haciendo por allá en la función que se llama formatear línea, ¿vale? Formatear, vamos a mirar, se llama formatear tablero. Listo, eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces ya vamos para allá porque hay que agregarle unas cositas adicionales que debemos entender. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a otra partecita que también les ha causado dificultades. Miren, resulta que, hagamos de cuenta que yo tengo una lista de nombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la sintaxis de una lista? Pues básicamente se abre un corchete, un elemento, coma, otro elemento, coma, otro elemento, coma, otro elemento, la cantidad de elementos que tenga, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, y estos elementos pueden ser números o pueden ser cadenas de caracteres o en fin. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo esa lista. Esa lista tiene los nombres de Juan, de Carlos, de Miguel y de Pedro, ¿vale? Si yo le digo que me imprima esa lista, pues obviamente me va a mostrar esa lista de nombres, ¿cierto? Juan, Carlos, Miguel y Pedro. Listo. Resulta que hay un método por allá que funciona con las listas que se llama el join, ¿sí? Y que básicamente lo que hace es que me dice, entre comillas, deme un carácter, ¿sí? Dígame punto join y páseme una lista. Y yo le voy a devolver la lista de los elementos que contenga su lista. ¿Cuál lista? La que tenga aquí metida, la que mande como parámetro, ¿sí? En este caso estamos mandando esta lista, que tiene a Juan, a Carlos, a Miguel y a Pedro, ¿vale? Entonces, yo le voy a pegar todos los elementos de esa lista, pero separaditos por lo que usted me entregue aquí entre comillas. ¿Listo? Entonces, ese es el formato que se debe usar. Algo entre comillas, ¿sí? Punto join y entre paréntesis la lista que vamos a utilizar. En este caso, pues estamos utilizando una que yo tengo ahí como ejemplo que se llama lista, ¿vale? Ahí está, muy bien. Entonces, si le decimos que imprima esto, nos debería sacar la lista de las personas separaditas por esta I, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo ejecutara este programa en este momento, ¿qué pasaría? Pues me muestra la lista normalita, ¿vale? Y después me mostraría la lista de los nombres, pero separados por esta I. Esto, entonces vamos a ejecutarlo a ver si es verdad. Paquete. Se fue. Entonces, miren. Primero me muestra la lista normal y después me muestra los elementos de la lista unidos, join quiere decir unir, unidos por ese simbolito. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Ahora, resulta que un salto de línea se representa como un contra slash o un slash invertido y luego la letra N minúscula. Entonces, si yo le digo a este método que me separe los elementos de la lista, es decir, a Juan, a Carlos, a Miguel y a Pedro, por un salto de línea o un enter o un retorno, ¿sí? ¿Qué debería sacarme? Pues debería sacarme Carlos y después el retorno, es decir, salto de línea en la fila de abajo. Me mostraría a Carlos, salto de línea, me mostraría a Miguel, salto de línea, me mostraría a Pedro. Intentemos a ver si es verdad. Listo. Paquete. Entonces me muestra. Primero le estoy diciendo que me muestre la lista, ¿vale? Y después le estoy diciendo, muéstremelo, pero ya separadito por, o unido más bien por saltos de línea. Ah, listo, saltos de línea, listo, perfecto. Le muestro a Juan, salto de línea. Le muestro a Carlos, salto de línea. Le muestro a Miguel, salto de línea. Le muestro a Pedro. Perfecto. Entonces, tengan eso presente porque eso lo estamos utilizando cuando queremos imprimir. 1, 2, 3, saltamos de línea. 4, 5, 6, saltamos de línea. 7, 8, 9 y saltamos de línea. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente hasta ahí. Entonces, vamos a irnos para la función principal que estamos, digamos, la que estamos desmenuzando en este momento, ¿sí? Por aquí que se llama formatear tablero. Y quiero que analicen que esto que se llama formato fila es lo mismo que les expliqué al comienzo. La barrita simplemente para poner una raya. Y aquí estoy asignándole a una variable que se llama tablero, le estoy asignando un salto de línea. ¿Listo? Vale. Entonces por aquí yo estoy llamando tablero.join, o sea, salto de línea.join. Sepáremelas con salto de línea. ¿Qué cosas? Vamos a mirar esto.
Entonces miren muchachos, tablero, olvídense lo que diga aquí, esto, tablero hasta este momento, ¿qué me contiene? Me contiene un salto de línea, ahí está, entre comillitas, listo. Entonces, con saltos de línea vamos a ir separando todo lo que viene de aquí para adelante, listo. ¿Y qué es lo que viene de aquí para adelante? Mire, ¿cuál era el formato que se utilizaba? Algo entre comillas, que en este caso tablero hace las veces de eso. ¿Y qué pusimos ahí? Pues un salto de línea, ¿cierto? Luego ponemos punto join, listo. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo entre esos paréntesis? Es decir, entre este paréntesis, entre ese paréntesis amarillito que pinté ahí, que es este mismo que está cerrando aquí. Tengo una lista, muchachos. ¿Por qué? Porque miren, abro un corchete y cierro otro corchete por ahí abajo, ¿sí? No importa que yo esté poniendo todo esto en líneas distintas. Lo que le importa a Python es que yo abra y cierre, abrí y cerré un corchete. Entonces, todos los elementos que estén ahí separados por comas son elementos de esa lista. Entonces, hay un elemento, véalo aquí, el primer elemento, se llama bar. Ah, juepucha. Muy bien, bar. ¿Qué es bar? Es esta barra. Listo. Pinta la barra, bueno, mejor dicho, solamente ténganlo ahí en la cabeza. Aquí a tablero vamos a meter la barra. Como hay una coma y aquí estamos utilizando el join, y el join es con un salto de línea, entonces una barra, salto de línea, luego dice aquí formatofila.format de juego entre la 0 y la 3. Ah, pues ya la entendimos, eso fue lo primero que explicamos. Cogemos juego, que es donde yo tengo los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Pero solamente cojo el pedacito que tiene los tres primeros, es decir, el 1, 2, 3. Y lo desempaqueto y lo meto aquí en formato fila. Vale. Entonces, ¿qué hice aquí? Pinté la línea, salto de línea, me queda con ese formato, los tres primeros numeritos, salté de línea, pinto otra barra, salté de línea, lo mismo, los segundos tres numeritos, es decir, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Los meto allá con ese formato, salto de línea porque tengo la coma, pinto otra barra, salto de línea porque tengo la coma, pinto ya los tres últimos, ¿sí? Salto de línea, pinto la barra. Eso es lo que nos hace esta función, que tan difícil nos parecía. Listo, por eso quería desmenuzarla para que entendiéramos qué era lo que hacía. Entonces, yo recibo juego. ¿Juego qué es? Una cadena de caracteres que me está conteniendo el juego. El juego lo tenemos en una cadena de caracteres. ¿Listo? Lo recibimos aquí, lo vamos mostrando en la forma en que ya sabemos. Rayita, las tres primeras que corresponden a la primera fila, rayita, las tres segundas que corresponden a la otra fila, rayita y las tres últimas que corresponden a la última fila y rayita. ¿Listo? Luego, ¿qué devuelvo? Voy a devolver tablero. Tablero no es otra cosa que una cadena de caracteres. Entonces, cuando yo haga por allá en alguna parte un llamado a formatear tablero y mande como parámetro pues el tablero, la cadena de caracteres con las 9 posiciones o con las 9 jugadas o con los 9 numeritos, dependiendo, pues ya sabemos que lo que nos va a mostrar es el tablerito. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, vamos a entender cómo funciona esta vaina. Yo hasta el momentico había hecho esto para mostrarles cómo funcionaba lo de la formatear, ¿sí? Y cómo funcionaba, ahí está, el tema del join, ¿cierto? Que es lo que nos va uniendo con el salto de línea. Perfecto, hasta ahí. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene jugar tricky, ¿sí? Si yo en mi código principal digo jugar tricky, entonces vamos a ver, vamos a buscar la función que se llama jugar tricky, ¿sí? Y vemos que no recibe nada, por eso es que aquí no le estamos enviando nada, este es nuestro código principal, ¿sí? Y arranquemos a analizar de qué se trata esta parte que se llama jugar tricky. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar a analizar.
Listo, entonces llegamos a la definición de la función jugar tricky. Ya habíamos visto pues que no nos envían nada, ¿sí? Y aquí arrancamos. Arte de magia, hágase una variable. Listo. Y esa variable póngale el nombre juego. Y dentro de esa variable meta una cadena de caracteres, que son los números del 1 al 9. Listo. Ese es el juego nuestro, ¿vale? Y que va a ir cambiando a medida que los jugadores van jugando en una posición o en la otra. Listo. Y tenemos dos jugadores. El uno es la X y el otro es la O. Listo. Entonces vamos a inventarnos una variable, arte de magia. Hágase una variable, se llama jugador. Y ahí vamos a meter la X, porque queremos empezar con la X. Listo. Entonces arranquemos con la X. Vale. Vamos a trabajar un ciclo infinito. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que esto sea verdadero, y aquí dice verdadero, entonces vamos a hacer todo lo que está aquí tabulado hacia el lado derecho. Esto. Y aquí una propagandita gratis. Este IDE es muy chévere porque le va marcando a uno con unas rayitas. De pronto ustedes no lo alcanzan a ver, pero son unas rayitas aquí que le van marcando a uno dónde está la tabulación. ¿Listo? Entonces, miren, todo lo que esté a este nivel se va a ejecutar mientras que por aquí sea un verdadero. Y ya vamos a ver cómo nos podemos salir de ahí. ¿Listo? Porque hay una forma de salirse de los ciclos infinitos. Listo. Entonces, mientras que sea verdadero, vamos a hacer formatear tablero y mandamos juego. Ah, formatear tablero, ya, esa era la que nosotros habíamos hecho, donde pintábamos, sí, las tres lineecitas separadas por saltos de línea, muy bien. Entonces le estamos mandando juego. Ah, pero ¿qué hay en juego? Los números del 1 al 9, listo. Entonces, ¿qué nos va a pintar? El tablero inicial. 1, 2, 3, salto de línea, 1, 2, 3, salto de línea y 1, 2, 3. Entonces, en la primera van el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, eso es lo que nos hace esto. Entonces, imprimimos lo que nos devuelva formatear tablero, mandándole juego, ¿vale? Y juego, pues ya sabemos que contiene esa cadena de caracteres. Vean aquí. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver cómo es el tema de las jugadas. Listo, nos inventamos por arte de magia una cajita, le ponemos el nombre de jugada y ahí le vamos a decir a la persona que esté manejando el programa, al usuario, le vamos a decir input, jugador. Esta parte simplemente me la va a escribir. Y aquí, acuérdense, lo que esté entre estos corchetes se va a llenar con el contenido de una variable, en este caso de la variable jugador. ¿Cómo así? Claro, por aquí habíamos dicho que había una variable que se llamaba jugador y que valía X. Entonces aquí me va a decir jugador X, coma, ¿cuál es la jugada? Y entre corchetes le estamos poniendo Q para terminar. Es decir, si quiere poner Q, listo, pierde por W. Listo. Entonces, lo que el usuario nos ingrese, que va a ser un número, ¿sí? Porque la jugada de él va a ser, oh, juegueme en el número 1, o en el número 5, o en el número 9, ¿vale? Lo que el usuario nos ingrese va a quedar almacenado en esta variable que se llama jugada, ¿sí? Muy bien. Entonces, pilas. Siempre que recibimos algo a través de un input, recuerden que nos recibe un string. Entonces, esta variable jugada es de tipo string. Es decir, es una cadena de caracteres que contiene un numerito, pero ese numerito es un carácter, ¿vale? Y por aquí venimos enseguida y decimos, listo, si jugada es igual, y recuerden el doble igual, estamos haciendo una comparación, a, entre comillas, la Q, entonces imprime, has perdido por W, porque aquí le decíamos, mire, si quiere terminar el juego, ponga la Q, listo, has perdido por W, y break. Break nos saca de este ciclo infinito, listo. Entonces si el usuario oprimió la Q y le dio enter, él viene aquí y le dice, has perdido, y lo saca, ¿vale? Listo.
recordemos que en juego tenemos, hasta el momento que no hemos jugado ni una vez, tenemos el tablerito, ¿cierto? Entonces yo a juego le voy a asignar lo que me devuelva el llamado a esta función que se llama actualizar movimiento. Listo, vamos a hacer una jugada, ¿vale? Y le voy a mandar el juego que tengo en este momento, ¿sí? Le voy a mandar la jugada. ¿Cómo que la jugada? Sí, mire, la jugada. La jugada fue lo que el usuario nos ingresó, ¿vale? Recuerde que el usuario ingresa un número, pero lo almacenamos como una cadena de caracteres. Entonces aquí vamos mandando un string o cadena de caracteres que contiene los 9 dígitos, ¿sí? Aquí vamos mandando un número entre el 1 y el 9, pues, o un número, ahorita miraremos a ver cómo lo validamos. Y por aquí estamos mandando el jugador. ¿Cómo así que el jugador? Sí, el jugador. Habíamos dicho que íbamos a empezar con un jugador que se le iba a asignar la variable, el valor de X. Listo. El primer jugador va a ser el X. Entonces, a juego le vamos a llevar lo que nos devuelva el llamado a esta función. Listo. Y una vez nos devuelva eso, a ganador le vamos a llevar encontrar ganador mandando el juego para ver si de pronto después de esa jugada ya hubo un ganador. Listo. Hasta ahí tenemos que entender esta parte. Yo voy a hacer un llamado a una función que se llama actualizar movimiento y le mando juego, que ya lo tengo, jugada, que ya la tengo, y jugador, que ya lo tengo. Listo. Y después voy a hacer, ya bueno, y lo almaceno en una variable que se llama juego. Y después voy a hacer otro llamado a otra función que se llama encontrar ganador, que es la que me va a revisar el tablero cuando regresa, me va a revisar el tablero y me va a mirar a ver si hubo un ganador o no hubo un ganador. Y eso me lo almacena, lo que esa función me devuelva me lo almacena en ganador. ¿Listo? Hasta ahí muy bien. Entonces ahorita analizaremos en detalle estas dos cosas, ¿vale? Pero después, entonces, si el ganador es diferente a ninguno, ¿vale? Entonces, imprima ganador y dependiendo en el que estemos, si es el X o el Y, ese nos lo va a llenar aquí. Entonces va a decir X, has ganado, o en su defecto, O, has ganado, ¿sí? Y después le mandamos a que nos muestre, por último, eso lo acabé de poner, que nos muestre el último tablero para ver cómo quedó al final. ¿Listo? Entonces, pilas. Si es diferente de ninguno, ¿vale? ¿Y eso de dónde sale? Pues esperemos a ver qué nos van a devolver cuando llamemos esa función. Acuérdense, eso lo estoy almacenando en ganador. Encontrar ganador lo estoy almacenando en una variable que se llama ganador. Entonces, vamos a ver qué nos mandan. Por ahora, si eso que nos manden es diferente de ninguno, quiere decir porque uno de los dos ganó. Entonces, o fue el X o fue el Y. Va a imprimir X has ganado o, perdón, o en su defecto O has ganado. Listo. Y muestra el último tablerito de juego, cómo quedó. ¿Vale? Ahora, si eso no se cumple, entonces él va a seguir ejecutando aquí y pregunta, si el jugador era X, entonces jugador cámbialo por O. De lo contrario, pues si no era X era O, ¿cierto? Entonces, de lo contrario, el jugador cámbialo por X. Listo. Hasta ahí, eso es todo lo que tiene jugar Tricky, ¿vale? Que es la única función que llamamos en el código principal. ¿Listo? Entonces, nos queda faltando por entender estas dos partecitas de aquí. ¿Listo? Cuando yo llego, el tipo no le dio Q, entonces yo digo, listo, a la variable juego, métamele lo que me devuelva actualizar movimiento, dándole como parámetros el juego, que es el tablero, la jugada, que es la jugada que nos ingresó el usuario, y el jugador, que puede ser la X o puede ser la Y. ¿Listo? Esa es la función que vamos a analizar ahorita. Y lo que esa función nos devuelva lo almacenamos en juego y seguimos trabajando de ahí para adelante. ¿Cómo que trabajando de ahí para adelante? Sí. Después vamos a llamar la función que se llama encontrar ganador y le vamos a mandar como parámetro eso. Entonces ya tenemos una idea de qué es lo que le vamos a mandar, ¿cierto? El tablero. Eso nos va a devolver el tablero en una posición, digamos, en una forma diferente. ¿Listo?
vamos a ver qué es actualizar movimiento. Pero para que podamos entender qué es actualizar movimientos, yo quiero que hagamos un pequeño recorderis aquí abajo. ¿Listo? Si yo digo tupla, arte de magia, una cajita que se llame tupla, y yo ahí meto entre paréntesis una serie de elementos separados por comas, ¿eso qué es? Es una tupla, ¿sí? Listo. Si yo digo que imprima el tipo de esa variable tupla, me va a imprimir que es una tupla. ¿Listo? Entonces yo tengo esos elementos, y voy a poner aquí los chuticos de cortesía, ¿listo? Para que miremos despacito cómo es el funcionamiento de eso. Muy bien, entonces vamos a ver hasta ahí. Me invento por arte de magia una variable, se llama tupla, y a eso le asigno paréntesis y una serie de elementos separados por comas y cierro paréntesis. ¿Listo? Y luego le digo que me imprima el tipo de esa variable. ¿Vale? Solo queremos comprobar que efectivamente se trata de una tupla. Ah, qué bien. Se trata de una tupla. Aquí me lo dice. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habíamos visto cómo desempaquetábamos los elementos de una tupla. ¿Sí? Como esa tupla tiene tres elementos, el 0, el 1 y el 2, yo puedo desempaquetarlos de esta manera. Digo i, j, k es igual a tupla. Y pues la i me va a tomar el valor del primer elemento, la j me va a tomar el valor del segundo elemento y la k me va a tomar el valor del tercer elemento. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo hiciera esto y le dijera que me imprimiera la i, la j y la k, pues debería salir 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprobar si efectivamente funciona así. Vamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, desempaquetamos la tupla y después le decimos que nos imprima la i vale 0, la j vale 1 y la k vale 2. Eso era muy importante para que ustedes entiendan cómo es que funciona lo que hacemos aquí adentro en actualizar movimiento. Listo, entonces recordéis, mandábamos el juego, que era el tablero, mandábamos la jugada, que era el número que nos dio el usuario, y eso va como un string, y mandábamos el jugador, es decir, o la X o la Y, ¿vale? Dependiendo de la situación en particular. Entonces nos vamos para actualizar movimiento. Actualizar movimiento, muy bien, aquí está todo. Listo. Recibimos el juego, ya sabemos qué es, la cadena de caracteres con todo el tablero. La jugada es un número que nos da el usuario y el jugador, listo, que puede ser la X o la Y. Si no, pilas pues, si no, jugada.isDigit. ¿Cómo así? Pues porque al tipo le dicen, ¿dónde quiere jugar? Y si él dice que quiere jugar en la Z, ah, jue madre, esa sería una jugada no válida, ¿cierto? Claro, o si me pone, por ejemplo, el 0, es decir, él me tiene que poner un número en el rango entre el 1 y el 9. ¿Listo? Vale. Entonces, esa es una condición. Si no, de jugada.isDigit. ¿Listo? Y, pilas, y que el entero de jugada esté en el rango 1 a 10. ¿Cómo así que el entero de jugada? Sí, recuerden que el usuario está ingresando un número, pero eso me queda como una cadena de caracteres. Entonces yo a través de este int lo convierto en entero. Y en el rango in range, y le doy el rango. Eso lo vimos por allá cuando trabajamos con los random, ¿sí? Que le dábamos un rango. Entonces vamos entre este y básicamente el uno antes del último que pongamos aquí. Así funciona como igualito que como con los cadenas de caracteres cuando vamos a cortar. Listo. Entonces, si pasa eso, que se cumpla esto, pues la jugada no era válida. Entonces escribimos jugada no válida, jugada, y ponemos ahí, si el señor escribió la X, o escribió la W, o escribió cualquier letra que no sea un dígito entre este rango, entonces le decimos la jugada no es válida, solo ingrese valores entre 1 y 9. ¿Listo? Y retorne el juego sin tocarlo. ¿Listo? Sin tocarlo. No lo hemos hecho. Bueno, ¿y cómo así que retorna el juego sin tocarlo?
Pues si recibimos el tablero sin ninguna jugada, los números del 1 al 9, pues así mismo lo devuelve. ¿Cómo así? Pues si mire, recibimos juego y devolvemos juego. Mire que en ninguna otra parte se tocó esto. Vale. O en el estado en que lo hubiéramos encontrado, no importa. Listo. Ahora, esas son las jugadas no permitidas. Listo. Ahorita vamos a mirar una jugada permitida. Entonces, recuerden, muchachos, aquí tenemos que poner mucha atención. Cuando el jugador hace su jugada, él nos da un número entre 1 y 9. ¿Sí? Listo. Pero resulta que nosotros estamos almacenando el tablero en una cadena de caracteres y las cadenas de caracteres empiezan por el 0. Es decir, esa cadena iría entre el 0 y el 8 para poder tener los 9 caracteres ahí. Esto. Entonces, nosotros necesitamos poder hacer cálculos con ese numerito que nos ingresó el usuario. Ya sabemos cómo cambiarlo a entero, ¿cierto? Nos había entrado jugada, ¿vale? Entonces le decimos entero, int de jugada, y se lo asignamos a cualquier cosa por aquí. Una variable que por arte de magia quise que se llamara número jugada. ¿Listo? Entonces, pilas pues. Si el juego en número jugada menos 1, por lo que les acabo de decir que los strings empiezan en menos 1, si el juego en número jugada menos 1 está, o sea, aquí esto me lo está partiendo y me está volviendo esto un carácter, está en esta cadena de caracteres. ¿Cómo así que en esa cadena de caracteres? Sí, recuerden que eso lo trabajamos. Yo puedo decir que si la letra A está en la cadena que se llama Carlos, y me va a decir, ah, sí, claro, la A, claro, sí está, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que si esa posición donde quiere jugar el usuario está en esta cadena de caracteres que contiene la X o la Y, ¿qué quiere decir? Que ya hubo una jugada ahí. Alguien ya jugó la X o alguien ya jugó la Y. Entonces él no puede jugar ahí. Entonces, ¿qué va a decirle? La casilla está ocupada. ¿Cuál casilla? La casilla jugada. ¿Y qué es jugada? Pues la jugada que habíamos recibido, que era la jugada que hizo el jugador, ¿cierto? El numerito. Entonces, la casilla 1 o la 2 o la 5 o la 9, la que sea, ya está ocupada. ¿Listo? Y devuelve el juego también sin tocarlo. Mire que no lo tocamos para nada. ¿Listo? Ah, la berraquera. Muy bien. Entonces, pilas. Hasta ahí van dos condiciones. O estaba metiendo números que no estaban en el rango, un número pues, o de pronto metió una letra o lo que sea, la jugada era inválida, devolvimos el juego intacto. O si intentó jugar en un sitio donde ya había una X o ya había una Y. ¿Listo? Entonces ahí también devolvemos el juego intacto. ¿En qué momento cambiamos el juego? Y pilas. Aquí tenemos que tener muy claro una cosa, muchachos. Recuerden que los strings o cadenas de caracteres son inmutables. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso? Porque yo no puedo llegar y decir, ah, sí, listo. Entonces, al juego, en la posición número jugada menos 1, métale la X o métale la Y. Yo no puedo hacer eso. ¿Listo? Yo lo que sí puedo hacer es concatenar varias cadenas de caracteres y después lo que me dé ahí se lo asigno a la variable juego. Listo, entonces eso me va a quedar valiendo otra cosa distinta. Eso es diferente, listo. Pero yo no estoy cambiando la cadena que tenía, listo. Simplemente le estoy asignando un nuevo valor a ese mismo número. Entonces, pilas, ¿qué vamos a meter ahí? Vamos a meter juego desde la posición inicial, mire, acuérdense, corchetes, no pongo nada, 2 puntos y coloco otro valor. Entonces, juego desde la posición inicial hasta la jugada que hizo el jugador menos 1. ¿Sí? Listo. Más el jugador, ¿cómo así? Sí, la letra X o la letra O 0, perdón, la letra X o la letra O, más lo que siga de ahí para adelante. Ahí está, manejo básico de caracteres. Concateno estas tres cadenas. Esta es una cadena más, esta es una cadena más, esta es una cadena, y devuelvo, digo, y se las asigno a la variable juego. Listo, ahí sí tocamos el tablero. Cuando la jugada era válida, pues simplemente metimos allá la X o la O y devolvemos el juego. Listo, entonces como sea, devolvemos juego.
ya sea que lo devolvamos actualizado con la X o la O en la posición que dijo el jugador, o simplemente lo devolvemos como estaba, ¿sí? Entonces volvamos aquí a la principal, la grandota. Esto. Ya nos devolvieron al juego aquí. Ahorita miremos si hubo un ganador o no hubo un ganador. Para eso les mostré ahorita el temita de las tuplas. Mandamos a llamar una función que se llama encontrar ganador con juego. Y lo que nos devuelva esa función lo metemos en ganador. Y con eso es que vamos a trabajar los if de aquí para abajo, ¿sí? Para ver si cambiamos de jugador o si decimos que has ganado. Esto, ahí está, muy fácil. Entonces, encontrar ganador. Vamos a buscar qué es encontrar ganador. ¡Ah, jue madre! ¿A qué se les parece esto, muchachos? Pues esto se parece a una tupla, ¿sí o no? Son una serie de elementos separados por comas y están entre paréntesis. Y esto es una serie de elementos separados por coma y están entre paréntesis. Y esto lo mismo, y esto lo mismo, y esto lo mismo. Ah, pero todas están entre paréntesis, entonces esto es una tupla de tuplas. Es inmutable, pilas, no la podemos cambiar. La almacenamos en ganadores. ¿Y de dónde sacó esos numeritos, profe? Fácil. La primera línea es la 0, 1, 2. La segunda línea es la 3, 4, 5. La tercera línea es la 6, 7, 8. Ahora vámonos con las columnas. 0, 3, 6. La primera columna. O la 1, 4, 7. Es la segunda columna. O la 2, 5, 8. ¿Esto? Esa es la tercera columna. ¿Vale? Y después las diagonales. La 0, 4, 8 me da esta línea en diagonal. O la 2, 4, 6 me da esta línea en diagonal. La que es al revés. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos, lo que quiero que me entiendan es que tenemos una tupla con todas las posibles opciones ganadoras. ¿Listo? Ahora, muy fácil. ¿Cómo funciona un for? Si yo digo for, jugador, me inventé por arte de magia jugador, ¿sí? En X, Y. Ah, en una tupla, recorro todos los elementos de la tupla y les voy asignando de a uno hasta que se acaben. Ah, listo, entonces X me va a tomar, el jugador me va a tomar el valor de X. O cuando termine eso me va a tomar el valor de O y termina. ¿Listo? Hasta ahí muy fácil. ¿Listo? Entonces salto a la siguiente línea y voy a hacer un for. En ese for, ¿qué hago? Desempaqueto las tuplas de ganadores. Hago lo mismo, miren, para IJK, ¿sí? Me va a tomar estos valores. Eso fue lo que les expliqué ahorita aquí abajo. ¿Sí? Si tupla vale 0, 1, 2, pues yo puedo decir que a IJK le lleve la tupla. Estoy desempaquetando, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, desempaqueto esta tupla en ganadores, luego desempaqueto la otra en ganadores, luego desempaqueto la otra. Entonces, la I, la J y la K me van tomando estos valores. ¿Listo? Entonces, si la línea, perdón, a la línea le voy a asignar, ¿sí? Juego en la posición I, 0, por ejemplo, en la primera, J, 1 en la segunda, y K, 2 en la tercera, en la primera. Toda es la primera tupla, ¿cierto? La primera tupla, entonces, me va a tomar 0, 1 y 2. ¿Listo? Entonces, si el juego en la 0, en la 1 y en la 2 se lo asigno a línea, entonces simplemente puedo comparar que si línea, una tupla, es igual a jugador, 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 es decir, que pusieron todos la misma X o la misma Y, retorne jugador. ¿Cómo así que retorne jugador? Sí, voy a retornar el jugador. ¿Por qué? Porque jugador es el ganador, muchachos. Listo. Entonces hago eso con la primera tupla, que es la primera fila, o con la segunda o con la tercera, o después con las columnas o después con las diagonales, y listo. ¿Qué voy a devolver en caso de que esto se cumpla? En caso de que esto se cumpla, pues voy a devolver que hubo un ganador, que es jugador, y si no, devuelva none, es decir, que no hubo ninguno. Y listo, muchachos, con eso terminamos el juego. Entonces, si ganador es diferente de ninguno, pues no va a hacer nada. De lo contrario, entonces dice cuál era el ganador. ¿Y de dónde salió el ganador? El ganador fue el que nos devolvió allá, la función que llamamos.
ganador que nos había almacenado lo que devolviera esa función, ¿sí? Entonces, si nos devolvió la X, pues X es el ganador. Si nos devolvió la Y es el ganador. Y si nos devolvió ninguno, entonces por aquí en algún momento se va a meter a esta condición. Si es diferente de ninguno, ¿listo? Entonces el ganador es, llámese la X o la O. De lo contrario, entonces simplemente cambia. Si el jugador era la X, entonces ahorita vuélvalo la O, ¿listo? O si no, pues es porque era la O, ¿cierto? Entonces lo vuelve la X, ¿listo? Ese es todo el algoritmo, muchachos, explicadito, ¿vale? Entonces, simplemente aquí yo había puesto un montón de cosas para explicar, ¿vale? Voy a ponerle aquí las 3 comillitas para que me lo vuelva a comentario, de ahí para abajo. Estos fueron los pedacitos que yo utilicé para explicarles. Listo, para poder desmenuzar el ejercicio. Al que le interese que le mande el código, así ya desmenuzadito, con mucho gusto se lo mando. Solamente me escribe ahí en los comentarios del videito y listo. Eso era todo, muchachos. Espero que les haya servido y sobre todo que les sirva para aprender, ¿vale? Un abrazo para todos y así quedamos. Muchas gracias. Chao.